Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hay que hacerlo a coro un día. Hola Nieves, buenas tardes. Ay, qué buena música. Sabe mal pisarla para hablar, sí, pero hay que hacerlo. Gran Boccherini. Hay que hacerlo. Yo estoy muy bien, ¿y tú? Yo también. Estupendo. Oye, el otro día la semana pasada creo que era, leí en El País un artículo del escritor José Ovejero donde se defendía de quienes le acusan de equiparar el manifiesto comunista de Marx con el Mein Kampf de Hitler. Vamos, es que él no compara nada en realidad. Lo que le extraña y le irrita, y por eso escribía, es que haya gente capaz de establecer esa comparación. Porque hay que recordar que Marx, denunció a través del comunismo la injusticia, años antes de las barbaridades que se cometieron en su nombre, pero de las que Marx no tuvo ninguna culpa, mientras que el otro, Hitler, escribió un tratado feroz de supremacismo racial que ya amenazaba a todo Kiski, sobre todo a los judíos, y acabó provocando directamente una guerra con millones de muertos. Me acuerdo de esto porque en el episodio de hoy Nieves nos va a recordar un tsunami de histeria anticomunista en Estados Unidos. Parece que algunas cosas, algunas obsesiones no han cambiado tanto, ¿verdad? No cambian, pero eso además es una trampa muy fascista, eso de equiparar cosas. Claro, que se sabe que cuando estás mínimamente informado sabes que no tiene equiparación posible, ¿no? Pero esto, y además, fíjate, además de política y de tal, va un poquito de periodismo también, ¿no? Que a mí, como es nuestro oficio, a mí me preocupa mucho. Y sobre todo va de los expertos en instalar el odio. Voy a tomar como excusa, para llegar al asunto de hoy, la condena a 11 comunistas que recogió el New York Times el 14 de octubre de 1949. Llevaban un par de años en Estados Unidos allá un poquito desquiciados porque veían comunistas hasta en la sopa, y es que además que se les figuraban los dedos huéspedes porque en cada comunista veían que estaba la cara de Stalin. Ellos se imaginaban a Stalin con bigote, ¿no? La mitad de los yanquis eran unos paranoicos que acusaban a la otra mitad de ser peligrosos comunistas. Aquel juicio, tal y como recogió el periódico el New York Times, fue el más largo que se realizó con el sistema del jurado y costó $1 millón, que fue una pasada en aquel entonces, ¿no? Otros medios avisaron y supieron ver que aquella sentencia era muy peligrosa porque estaba atacando las bases de la democracia y de las libertades, ¿no? De hecho, y tenían razón, porque de hecho 2 años después, apenas en el 51, ya acusaban a cascoporro y al tuntún, a lo loco. Y me remito a otro titular de ese año, de 1951, esta vez de otro periódico, del New York Herald Tribune, que decía: abierto el camino para la acusación a otros 55.000 comunistas estadounidenses. Habíamos pasado de condenar a 11, ya es una cosa tremenda. Como setas. Algunos de estos acusados, además, no sabían por dónde les venía el golpe, ¿no? ¿Qué había pasado en este tiempo, no? Pues había pasado una cosa que se llama macartismo por culpa de un ceporro que se llamaba Joseph McCarthy. Ya apareció. O sea, era un guardián de la moral que, fíjate tú, no soltaba la botella de whisky y disparaba en todas direcciones, ¿no? Vamos a escuchar 30 segundos de la película Buenas noches y buena suerte, dirigida por George Clooney. Sí. Habla el actor que da vida al periodista Edward R. Murrow de la CBS, que fue uno de los pocos que no olvidó en qué consiste el periodismo y que en vez de difundir sus mentiras hizo lo que tiene que hacer un profesional, que era desmentir al pirado de McCarthy. Volvió a demostrar que el que le desenmascare, el que no comparta con él su desdén histérico hacia la decencia, la dignidad humana y los derechos garantizados por la Constitución, debe ser comunista o un mero simpatizante. No esperábamos otro trato de él. Añadió el nombre de este periodista a una larga lista de individuos e instituciones que ha acusado de servir a la causa comunista. Su propuesta es muy simple. Todo aquel que critique o se oponga a los métodos del senador McCarthy debe ser comunista. Si eso es cierto, hay un montón de comunistas en este país. Esto huele directamente a obsesión. O sea, el anticomunismo... Se puede ser anticomunista, Sí. Pero el anticomunismo de este hombre era una pura obsesión. Era tremendo. Era un señor, no hay que ser muy listo para adivinarlo, era de la ultraderecha. Era un perturbado anticomunista, pues, como los del Partido Verde Moco ¿no? Que era clavado, homófobo también, por supuesto, racista, lo tenía todo. Y por supuesto un guardián de la moral que, mira tú, pues que murió con el hígado deshecho. Murió alcoholizado, estaba demasiado ocupado de la moral de los demás y se olvidó de cuidar la suya, ¿no? En sus episodios de delirium tremens este hombre no veía insectos, veía comunistas. Sí.
Bueno, todo el mundo lo habrá adivinado, pero hablamos del senador por Wisconsin, republicano Joseph McCarthy, que intensificó a niveles insospechados la caza de brujas. Y digo intensificó porque en Estados Unidos ya andaban a la caza del comunista fantasma desde el 47. Hace mucho hablamos aquí, Walt Disney fue otro ultraderechista que denunció a sus guionistas por comunistas, no porque lo fueran, sino porque le habían reclamado sus derechos laborales. Solo por eso, ¿no? McCarthy triunfó sobre todo gracias a la prensa, que no paraban de hacerse eco de las idioteces que decía y lo catapultaron entre todos a la fama. Esto me suena. Sí, como ahora, exactamente igual. Cuando intentaron pararlo, que dijeron, no, esto hay que pararlo, ya no pudieron, porque los periodistas habían contribuido a amplificar la obsesión de este ultraderechista y a contagiar al país de todas sus mentiras, ¿no? Y resulta que con la sentencia que hemos comentado al principio, McCarthy se vino más arriba de lo que estaba y empezó a soltar por su boca ya de todo. Entre otras cosas, que había comunistas infiltrados en el Senado de Estados Unidos, que había una conspiración comunista dentro del propio Departamento de Estado, que había espías por todos los rincones del Capitolio y de la Casa Blanca, ¿no? Y claro, esto lo difundes, ¿no? Y la gente se lo cree. El remate fue un discurso que soltó en un club de mujeres de Wisconsin que lo envenenó ya todo. Y ahí estaba la prensa para repetir todas las mentiras que soltaba y ayudarle a convertir al país en los Estados Unidos de la paranoia. No sé ni cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas. Allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Vamos a dejar a Dios al margen. ¿Qué decía exactamente ese discurso ante las mujeres de Wisconsin? Pues aquel discurso lo pronunció en febrero de 1950 y era pura barbarie, ¿no? Ahí es donde señala los que saben el comienzo en realidad del macartismo en ese discurso. Venía a decir que había infiltrados por todas partes y que todos eran unos inmorales y unos ateos, porque la palabra iba siempre junta, que Estados Unidos iba a la hecatombe, sembrando odio y miedo, pues, que es lo que siguen haciendo. Voy a leer unas cuantas frases sueltas para que veamos que no parece que hayan pasado 70 años. Dijo McCarthy ante las señoras muy impresionables todas: hoy en día podemos escuchar casi físicamente los murmullos y los rumores de un dios de la guerra vigorizado. Date. O sea, ahí estaba metiendo miedo, no directamente. Y siguió diciendo: la gran diferencia entre nuestro mundo cristiano occidental y el mundo comunista ateo no es política, es moral. Otra frase: hoy estamos comprometidos en una batalla final y total entre el ateísmo comunista y el cristianismo. Otra más. ¿Puede alguien no darse cuenta de que el mundo comunista ha dicho que es el momento del enfrentamiento entre el mundo cristiano democrático y el mundo ateo comunista? Y terminando en mi mano una lista de 205 nombres, miembros del Partido Comunista que están trabajando en el Departamento de Estado. Claro, y esto lo decía un cristiano vocinglero y alcohólico, ¿no? Como le hicieron casito de más, pues la lió muy parda. Se entiende que no era cierto, esto de que hubiera, ¿cuántos eran? 205 comunistas en el Departamento de Estado, que son unos cuantos. Pero 205, sí. No aproximadamente 200, no 205. O sea que la lista existía. Claro, él sacudió unos papeles en la mano ahí delante de todo el mundo. Pero es que este loco hizo listas hasta con personas que tenían o que tuvieron una tía segunda viviendo en Eslovaquia que simpatizó con la izquierda cuando era joven, ¿sabes? Hizo listas a lo loco, pero todas sus mentiras y sus paranoias se publicaban. Vociferó lo de los 205 nombres y era mentira, no pudo demostrar nada. Y entre esos 205 infiltrados en el Departamento de Estado había, y abro comillas, homosexuales tan peligrosos como los comunistas reales, porque eran más susceptibles al chantaje. Dios. Por ser homosexual eran más susceptibles. A ver, los homosexuales, por tanto, fueron señalados como riesgos para la seguridad del Estado también, ¿no? Lo que hizo Joseph McCarthy fue poner a todo el mundo bajo sospecha de ser comunista mientras no se demostrara lo contrario, ¿no? Y cuando a este ultraderechista, tras regalarle titulares que no tendrían que haberle regalado, encima le hicieron responsable de la Subcomisión Permanente de Investigaciones
del Senado, pues ya se le fue la olla del todo y empezó a hacer la vida imposible a intelectuales, artistas, actores, científicos, ya para todo Dios tenía. Como tituló el New York Times en una ocasión, no hable, es antiamericano, titularon. Pues yo le digo al New York Times que no le hubiera dado tanta cancha a un mentiroso, porque la prensa se convirtió en la cómplice del desastre de la intolerancia y el odio que se instaló en el país. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. El cine, hay que recordar que fue uno de los sectores más golpeados por esta neura. Fueron famosos los 10 de Hollywood, sobre todo guionistas. Chaplin tuvo que irse de Estados Unidos, ¿no? Se salió para promocionar Candilejas y ya no pudo volver, ¿no? Todos hemos visto esas manis con Humphrey Bogart, Lauren Bacall contra la caza de brujas, ¿no? Que, por cierto, se llamó así caza de brujas porque se lo pusieron las víctimas de la persecución a raíz de la obra de teatro de Arthur Miller, eran Las brujas de Salem, sí, que en realidad era una alegoría de lo que estaba pasando en esos momentos en Estados Unidos con la persecución de brujas del siglo XVII, ¿no? El macartismo estaba persiguiendo y condenando una invención, una mentira, ¿no? Ya sé que quienes están ahora enfrascados en nuestro país en esta misma tarea de sembrar odio y vigilar la moral ni les importan consecuencias ni los cadáveres que quedan en el camino, porque ya lo saben. Ellos buscan tocar poder como sea y a costa de lo que sea, ¿no? Pero creo que la ciudadanía y la prensa más sensata tienen que estar muy atentos, porque el macartismo acabó destruyendo derechos civiles con la excusa falsa de proteger al Estado y dañaron la vida y la carrera sobre todo de miles de estadounidenses, ¿no? Joseph McCarthy, en el punto álgido de la fama que en parte le proporcionó la prensa, consiguió que se retiraran de librerías y bibliotecas 30.000 libros sospechosos de alentar el comunismo. Pero ojo, es que entre ellos estaba Robin Hood. No me lo puedo creer. Sí. Robin Hood, como robaba a los ricos para dárselo a los pobres, también era comunista y se retiró. Por fin los republicanos perdieron las elecciones y los demócratas apartaron del poder a este ultraderechista loco, ¿no? De donde no consiguieron apartarlo fue de la botella, mira. Ni siquiera lo intentaron. En realidad estaban deseando que McCarthy pidiera otro whisky y se muriera. Y se murió. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. Qué malas son las obsesiones, ¿eh? Sí. Estoy pensando que tenemos un género que podríamos bautizar con el nombre de neuropolítica. Sí, eso está bien. Eso, ala. Ay, Dios mío. Neuropolítico, paranoio, neuropolítico. Sí. Dan ganas de decirle lo que dijo aquel. Vete al médico. Háztelo mirar, háztelo mirar. Un beso, Nieves. Un beso, chao. Oh, what did you see, my blue-eyed son? Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.